Hola a todos, espero que estén muy bien. El cuento pasado fue el 100 de la lista de reproducción Cuentos desde Malta. Y desde hace unos días empecé a sentir que lo que debía grabar a continuación es esto que tengo en mis manos. Y no sé si sea porque no voy a grabar más cuentos desde Malta o simplemente los voy a retomar después de terminar con este libro. No sé cuántos videos me demore grabando este libro, pero bueno, ya lo sabremos. Con todo lo que está pasando en la actualidad, con tantas rivalidades en Colombia, por ejemplo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, bueno. Eh, en el mundo, quién está a favor de un país, de otro, y las decisiones que se toman, bueno, mil cosas. Digamos que es muy fácil quedarse en un bando y dedicarse a atacar al otro bando, olvidando cuál es el fondo de la ideología que nos gusta. Entonces, si yo quiero este bando porque me parece que son los que tienen más en cuenta el planeta, pues no dependamos de lo que haga o deje de hacer un político. Hagamos nosotros lo que queremos hacer por el planeta. Siempre nos ha parecido que el mundo depende de otros y que las decisiones que nos afectan dependen de otros. Pero realmente nosotros podemos hacer mucho más de lo que hacemos y podemos ser más protagonistas del cambio del mundo. No sé si han visto un niño que desde el colegio empezó a hacer vaca para llevar agua potable a África y ahora no sé cuántas plantas de agua potable tiene. Un señor que empezó simplemente a sembrar árboles y pues con los años terminó sembrando un bosque completo. Otros que dijeron es increíble la basura que hay en el océano, pero en lugar de quedarse despotricando sobre la gente que bota basura, pues empezaron a idear formas de recoger esa basura. O sea, mi invitación es a, independientemente de lo que crean o de lo que quieran o del bando político, religioso, lo que sea que pregone cada uno o que sienta cada uno, no nos quedemos con la fase o en la fase de atacar al que piensa diferente. Es una maravilla pensar diferente y aún así construir juntos. Precisamente si todos pensáramos igual, no se nos ocurrirían ideas diferentes. O sea, si todos vemos el mundo de una forma, pues difícilmente vamos a encontrar otra manera de hacer las cosas. En esa diferencia es donde radica la riqueza de la humanidad, o sea, gente que crece en lugares diferentes, en situaciones diferentes, que ve la vida completamente opuesta a como la ve el otro. Si en lugar de atacarnos y señalarlo lo horrible del otro, empezamos como a abrirnos a, bueno, ¿qué me gusta de esto? Y sin fanatismos ni nada, de empezar a hacer nosotros lo que queremos que otros o lo que esperamos que otros hagan. Bueno, en fin. Y tal vez para mí, realmente, mis hijas siempre han dicho que digamos que en temas de política hay como una parte de la familia que es como de un lado, otra parte del otro, y yo estoy como por allá. Y es porque para mí, de hecho, pues yo creo realmente en que todos somos uno y veo el mundo de una forma diferente y el pretender satanizar al que piensa diferente es como tan absurdo como cuando los hermanos pelean por quién es el favorito de la mamá. O sea, no, o sea, son cosas que
que como que no tienen sentido. Lo que les hablaba en otro video, las guerras, las cruzadas, eh, en nombre de Dios, o sea, matarse en nombre de Dios, siendo que Dios es amor, pues son cosas absurdas. Entonces, si creemos en un bando o en el otro, si somos de izquierda, de derecha, si listo, pero que esa diferencia nos haga sacar lo mejor de nosotros y no simplemente tener una posición crítica y atacar a los que piensan diferente. Igual, cada quien hace con su vida lo que quiere hacer, pero bueno, esa es mi humilde invitación. Y desde hace unos días empezó a sonarme este libro, que es el que voy a leer, que a veces como que digo, ¿por qué? Pero bueno, hace unos años sentí que debía grabar un curso de milagros. Y yo ya les he contado que mi papá, que es uno de los seres que más amo y admiro, pues pues siempre nos formó dentro de la Iglesia Católica, y pues él del Opus Dei toda la vida. Pues imagínense lo que podía hacer para él que su hija estuviera grabando un curso de milagros, que en tantos videos dicen que el diablo está detrás de un curso de milagros y yo no sé qué. Pero a eso voy. Imagínense con o sea, pensamos diametralmente opuesto, de forma diametralmente opuesta en muchos aspectos, y aún así no pretendemos que el otro es menos, que el otro es, no callamos al otro, no, nada, nos respetamos, porque es que independientemente de la forma que él tenga de ver a Dios y de llegar a Dios, y la que yo tengo de ver a Dios y de llegar a Dios, pues efectivamente Dios es amor. Entonces no tendría sentido dejar de hablar un padre y una hija porque vemos diferente a Dios o cómo llegar a Dios. Mi cercanía, por ejemplo, con el mar, es que no se imaginan. Hace poco le decía a alguien, yo siento más cercano el mar que a muchos seres humanos. Bueno, es una forma de ver la vida diferente, pero mi invitación es a que con este libro, que sé que puede generar la misma reacción que un curso de milagros, que tratemos de abrirnos a, no sé, otra forma de ver la vida. Puede ser que no estemos de acuerdo, no pasa nada, no pasa nada, no necesito que nadie crea lo que estoy diciendo. Simplemente, si en este momento estamos aferrados a criticar y a despotricar de otro grupo que piensa diferente, sea el que sea, por un momento pensemos en que somos más protagonistas de este mundo de lo que pensamos, y de la solución que puede haber para este mundo de lo que pensamos. Y no por nada, hace poco me vi La Historia Sin Fin, me llegaba como La Historia Sin Fin, La Historia Sin Fin, y yo decía, sí, me la tengo que ver, y efectivamente casi no la encuentro. Y la terminó encontrando una amiga, y claro, La Historia Sin Fin yo siempre es una de mis películas favoritas desde niña, y siempre pensé que era por el tema de la lectura, porque efectivamente cuando yo leo, como que siento que me meto en mundos así, bueno. Pero entendí al final de la película, casi, dice, como que muestra cómo el niño que pensaba que nada tenía que ver con la historia que estaba leyendo, terminó siendo fundamental para salvar a pues ese mundo sobre el que estaba leyendo. Entonces tiene que ver con ese mundo de la fantasía que creíamos fielmente cuando éramos niños,
y estábamos más conectados con todo lo que no se veía a medida que vamos creciendo y nos van diciendo, no, es que eso no es así, no, es que la fantasía la tiene que dejar porque la vida real es esto y yo no sé qué, bueno, mil cosas. Entonces no es solo reencontrarnos con ese mundo que no se ve, sino el saber que somos protagonistas de ese mundo, no un actor de reparto. Y se los dije la vez pasada con Matrix, con 1000 películas, Divergente, 1000 películas hablan sobre eso. Y no es que haya una persona elegida que va a salvar el mundo, no, es que todos en algún punto tenemos que no, somos libres de decidir si lo hacemos o no, pero la idea es que nos demos cuenta de que somos los protagonistas y no va a haber un salvador, sino han venido a mostrarnos cuál es el camino para que nosotros tomemos ese rol de listo, me pongo la camiseta y hago lo mejor que puedo desde el amor, desde la paz, a veces sin saber muy bien cómo es, pero simplemente haciendo en lugar de atacar, siendo la paz que queremos ver en el mundo en lugar de pelear porque otros viven en guerra. Bueno, en fin. El libro, digamos que es una versión mucho más sencilla de un curso de milagros. No, mentiras, no es tan simple. Pero, pues, precisamente habla de esa realidad que creemos que es la real. Bueno, no voy a hacer mayor aclaración. Con ustedes, Metafísica 4 en 1, Connie Méndez. Introducción. El presente librito está escrito en lo que esta autora llama palabras de a centavo, o sea, en los términos más sencillos para que sea comprensible al que necesita conocer la verdad de Dios y que no tiene conocimientos para poder digerir los textos de psicología y metafísica tal como están escritos en castellano. Cada vez que oímos o leemos algo nuevo, desconocido para nosotros, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con aquella idea nueva, la comprendemos un poquito mejor. Las células movidas comienzan a trabajar la idea y al poco tiempo se hace la luz en nuestra mente. O sea, que aceptamos la idea, la adoptamos y la ponemos en práctica automáticamente. Así es como vamos despertando. No es necesario hacer esfuerzos sobrehumanos para que nos penetren las cosas en la cabeza. Es un proceso natural. Eso sí, hay que poner de nuestra parte la buena voluntad de releer, volver a releer y volver a leer hasta que sentimos que lo aprendido es automático. Eso es todo. Lleva contigo en tu cartera o tu bolsillo un ejemplar de este librito. Pon otro en tu mesa de noche. Reléelos a menudo, sobre todo cada vez que se te presente un problema, cada vez que te enfrentes a una situación angustiosa o molesta, no importa cuál sea. Te va a ocurrir algo asombroso y es que el librito se abrirá en la página que te conviene consultar y pensarás, parece que esto fuera escrito para mí. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. La metafísica es una de estas mansiones, o sea, el estudio de las leyes mental-espirituales. No se mete con el espiritismo, aunque este último es también una mansión en la casa del Padre. Que esta horita te traiga toda la paz y la prosperidad que ha traído a tantos otros. Se te bendice. Connie Méndez. Capítulo 1. Cristianismo dinámico. Antes de emprender cualquier oficio que sea, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del mismo. Sin embargo, hay uno que emprende su cometido totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin técnica, sin brújula, compás o diseño.
sin nociones de lo que va a encontrar. Es el ser humano, que es lanzado a la tarea de vivir. Sin saber siquiera qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y las satisfacciones, mientras otras las pasan en la miseria y el sufrimiento. Unas se inician con todas las ventajas que pueda idear el afecto, y sin embargo las persigue un atajo de calamidades. Y el ser humano se debate en conjeturas, todas erradas, y llega el día de su muerte sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo esto. Aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Sí, tal como lo oyes. Los pensamientos son cosas. Ahora verás. Si tú tienes costumbre de pensar que eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, siempre serás saludable. Pero cambias tu manera de pensar, te dejas infundir el temor de las enfermedades y comienzas a enfermarte. Pierdes la salud. Si naciste en la riqueza, es posible que siempre seas rico, a menos que alguien te convenza de que existe el destino y comiences a creer que el tuyo puede cambiar de acuerdo con los golpes y reveses, porque así lo estás creyendo. Tu vida, lo que te ocurre, obedece a tus creencias y a lo que expreses en palabras. Es una ley, un principio. ¿Sabes lo que es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Esta ley se llama el principio del mentalismo. Si en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso, si crees que los achaques de la vejez son inevitables, si estás convencido de tu mala o buena suerte, lo que quiera que tú esperes normalmente, en bien o en mal, esa es la condición que verás manifestarse en tu vida y en todo lo que haces. Ese es el porqué de lo que te ocurre. No se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan o lo que oímos decir. Como casi todo el mundo está ignorante de las leyes que gobiernan la vida, leyes llamadas de la creación, casi todos pasamos nuestra vida fabricándonos condiciones contrarias, viendo tornarse malo aquello que prometía ser tan bueno, tanteando como quien dice a ciegas, sin brújula, timón ni compás, achacándole nuestros males a la vida misma y aprendiendo a fuerza de golpes y porrazos o atribuyéndolos a la voluntad de Dios. Con lo que hasta aquí has leído, te habrás dado cuenta que el ser humano no es lo que te han hecho creer, o sea, un corcho en medio de una tempestad, batido aquí y allá según las olas. Nada de eso. Su vida, su mundo, sus circunstancias, todo lo que él es, todo lo que le ocurre, son creaciones de él mismo y de nadie más. Él es el rey de su imperio. Y si su opinión es precisamente que él no es sino un corcho en medio de una tempestad, pues así lo será. Él no ha creído y permitido. Nacer con libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger. ¿Escoger qué? El pensar negativa o positivamente, pesimista u optimista, pensando lo feo y malo, que produce lo feo y malo, o pensando lo bueno y bello, que produce lo bueno y bello en lo exterior o interior. La metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí actuando como reflejo. La psicología moderna al fin lo ha descubierto. Cuando el ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, o sea que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. El hombre ve que Dios le atiende a veces y que otras veces inexplicablemente no atiende. En este último caso es cuando sus familiares lo consuelan diciendo que hay que resignarse ante la voluntad de Dios.
Es decir, que todos dan por sentado que la voluntad del Creador es mala. Pero al mismo tiempo la religión enseña que Dios es nuestro Padre. Un Padre todo amor, bondad, misericordia, todo sabiduría y eterno. ¿Estás viendo cómo no concuerdan estas dos teorías? ¿Te parece sentido común que un Padre todo amor e infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos? Nosotros, padres y madres mortales, no seríamos jamás capaces de atribuir a ningún hijo con los crímenes que le atribuimos a Dios. Nosotros no seríamos capaces de condenar a fuego eterno a una criatura nuestra por una falta natural de su condición mortal. Y consideramos que Dios sí es capaz. Es decir, sin que nos demos cuenta clara de ello, le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, pendiente de nuestra menor infracción para atestarnos castigos fuera de toda proporción. Es natural pensar así cuando nacimos, vivimos ignorando las reglas y las leyes básicas de la vida. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades, las producimos con el pensamiento. En esto es que somos imagen y semejanza del Creador, somos creadores, los creadores, cada cual de su propia manifestación. Ahora, ¿por qué es que Dios parece atender a veces y otras no? Ya verás, la oración es el pensamiento más puro y más alto que se pueda pensar. Es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, o sea, cuando pensamos en Dios. Esas vibraciones tienen que transformar instantáneamente en perfecto y bello todas las condiciones oscuras que nos rodean. Como cuando se lleva una lámpara a una habitación que esté en tinieblas. Siempre que el que esté orando piense y crea que ese Dios a quien le pide es un Padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su Hijo. En ese caso, Dios siempre atiende. Pero como por lo general la humanidad tiene la costumbre de pedir así: ay, papá Dios, sácame de este asunto, que yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba. En otras palabras, ya negó toda posibilidad de recibirlo. Tiene más fe en que ese Dios que nos enseñaron, caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, que no está sino atisbando a que cometamos la primera infracción para atestarnos castigos de una crueldad satánica. Pues el que así pide no recibe, sino de acuerdo con su propia imagen de Dios. Es tan sencillo como lo digo. Ahora, no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien, la salud, la paz, la felicidad, el bienestar, todo lo bueno que Él ha creado. No vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni el juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que te han hecho creer. La verdad es que Él ha creado 7 leyes, 7 principios que funcionan en todo y siempre. No descansan un solo minuto. Se encargan de mantener el orden y la armonía en toda la creación. No se necesitan policías en el espíritu. Aquel que no marcha con la ley se castiga a él mismo. Lo que piensa se manifiesta, de manera que aprende a pensar correctamente, y con la ley para que se manifieste todo lo bueno que Dios quiere para ti. San Pablo dijo que Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos, más aún que nuestra respiración, de manera que no hay que pedirle a gritos que nos oiga. Basta con pensar en Él para que ya comience a componerse lo que parece estar descompuesto. Él nos creó, Él nos conoce mejor de lo que nos podemos conocer nosotros. Él sabe por qué actuamos de esta o aquella manera y no espera que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar en esta vida espiritual. Voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que has hecho hasta ahora, aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal.
Y colorín colorado, no, no es un cuento que se ha acabado. Luego le sigo leyendo. Un abrazo.